Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy nos adentraremos en una de las fronteras más fascinantes y prometedoras de la rehabilitación geriátrica y la neurología clínica. Analizaremos a profundidad el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo, conocido globalmente como Blood Flow Restriction Training, o por sus siglas BFRT, evaluándolo como un abordaje médico avanzado y basado en evidencia frente a la sarcopenia. Nuestro objetivo es establecer un puente riguroso entre la ciencia molecular pura y su aplicación clínica directa. Nuestro cronograma del viaje clínico de hoy está estructurado para llevarlos desde los fundamentos fisiopatológicos hasta la aplicación terapéutica precisa en sus pacientes. Primero, exploraremos la paradoja clínica de la sarcopenia frente a la carga mecánica. Luego, abordaremos las contradicciones actuales en la literatura científica. Más adelante, desglosaremos la matriz clínica de las modalidades aeróbicas, de resistencia y pasivas, seguidas por un análisis profundo de los mecanismos celulares y moleculares que orquestan la adaptación. Finalmente, estableceremos la dosimetría exacta y cerraremos con el perfil de seguridad y hemodinamia que todo médico prescriptor debe dominar. Abordemos inicialmente la paradoja de la intervención en sarcopenia. El estándar de oro tradicional dicta que, para lograr hipertrofia, requerimos cargas superiores al 70% de una repetición máxima. Sin embargo, esto tiene una limitación severa. Eleva drásticamente el riesgo de lesiones musculoesqueléticas en el paciente geriátrico. Además, las comorbilidades y el dolor articular limitan severamente la adherencia al tratamiento. Sin intervención, el paciente enfrenta un declive anual del 2 al 3% en su fuerza. Aquí entra el abordaje clínico BFRT. Su inmensa viabilidad radica en la sustitución de carga. Logramos una eficacia clínica equivalente utilizando cargas mecánicas mínimas, de apenas un 20 a 40% de una repetición máxima. Esto mitiga la pérdida fisiológica sin comprometer la fragilidad articular de nuestros pacientes más vulnerables. Para comprender la eficacia fundamental del BFRT, debemos analizar el proceso de mecanotransducción mediada por hipoxia. Si prestamos atención a la ilustración tridimensional del brazo en la pantalla, notamos cómo el manguito neumático proximal crea una dinámica hemodinámica muy específica sobre la red vascular. Induce una oclusión arterial parcial, permitiendo la entrada dosificada de sangre, combinada con una oclusión venosa total, impidiendo el retorno. Este estasis controlado genera un profundo microambiente isquémico e hipóxico tisular, desencadenando un estrés metabólico agudo. Fisiológicamente, este entorno hipóxico acelera la acumulación de metabolitos como el lactato, lo cual compensa o sustituye la falta de tensión mecánica que usualmente proveen las altas cargas. La utilidad clínica de este mecanismo es contundente. Estimulamos una hipertrofia y ganancia de fuerza formidables, totalmente comparables a las rutinas de levantamiento pesado, pero salvaguardando la integridad de las articulaciones. Tradicionalmente, la adaptación anabólica se ha explicado mediante la hipótesis endocrina sistémica. Al visualizar esta detallada representación de los receptores en la membrana celular, vemos cómo interactúan activamente con la hormona del crecimiento y el factor de crecimiento insulínico tipo 1, o IGF-1. La vía de secreción inducida sugiere que el BFRT impulsa la hipertrofia al elevar dramáticamente estos niveles plasmáticos sistémicos, junto con la testosterona. No obstante, nos enfrentamos a un debate científico crítico. La evidencia contemporánea favorece la hipótesis de factores locales como mecanismo dominante, donde las vías autocrinas y paracrinas superan el impacto de las hormonas circulantes. Existe una contradicción fascinante en la literatura. El grupo de Laurentino y colaboradores demostraron que la hipertrofia inducida por restricción de flujo ocurre de forma independiente a la regulación hormonal sistémica. ¿Cuál es la utilidad clínica de este hallazgo? Nos garantiza que este protocolo es altamente efectivo, incluso en pacientes geriátricos senescentes, cuyos ejes hormonales sistémicos se encuentran inevitablemente depletados por la edad. Profundicemos en el núcleo maestro de la adaptación celular. La regulación de la síntesis proteica. Al analizar este complejo mapa molecular de cascadas de señalización intracelular, el actor principal indiscutible es el complejo mTORC1.
El estrés metabólico derivado del BFRT desata una cascada anabólica mediada por la vía PI3K-AKT, culminando en la fosforilación activadora de la quinasa S6K1. Pero la adaptación abarca más. La fase de reperfusión sanguínea activa la enzima óxido nítrico sintasa tipo 1, potenciando la proliferación celular y la activación de células satélite, indispensables para la regeneración fibrilar. Simultáneamente, logramos una magistral supresión catabólica tisular. El estímulo inhibe directamente la fosforilación de la proteína de unión 4-EBP1 y logra reducir drásticamente la expresión de miostatina, documentada hasta en un 45%. Clínicamente, esta sofisticada modulación dual es nuestra herramienta fisiológica más potente para contrarrestar la temida resistencia anabólica que caracteriza a la sarcopenia en el adulto mayor. Observemos ahora este revelador corte transversal microscópico de las fibras musculares esqueléticas. Lo primero que destaca visualmente es el intenso edema celular agudo provocado por la éstasis venosa. Este profundo estrés osmótico activa, por sí mismo, cascadas anabólicas secundarias. Pero el fenómeno más impresionante es la inversión del reclutamiento motor. Según el principio de tamaño de Henneman, las fibras de contracción lenta se reclutan primero. Sin embargo, el microambiente hipóxico fuerza una activación temprana y prioritaria de las fibras tipo 2, que son de contracción rápida, alta fuerza y que, paradójicamente, son las primeras en atrofiarse con la edad. Debo advertir sobre una contradicción científica clave. El equipo de Nyakajiru y otros investigadores advierten que la compresión isquémica aislada, es decir, el edema por sí solo, no induce la síntesis proteica si no hay contracción activa muscular concurrente. Aún así, la utilidad clínica de reclutar tempranamente las fibras tipo 2 es monumental, ya que este fenómeno mecánico compensa directamente la atrofia preferencial intrínseca de la senescencia geriátrica. La prescripción del BFRT en nuestras clínicas no puede ser empírica. Exige una estandarización sumamente rigurosa de la presión de oclusión arterial, referida como POA. La presión de restricción nunca debe ser arbitraria. Como nos muestra claramente el monitor del equipo ecográfico y el brazalete especializado en esta diapositiva, la presión debe individualizarse estrictamente entre un 40 y un 80% de la presión de oclusión basal de cada paciente. Las dimensiones del manguito son igualmente críticas. Por biofísica, requerimos manguitos con un ancho de 5 a 9 centímetros para el miembro superior y de 10 a 15 centímetros para el miembro inferior. Un manguito más ancho ocluye la arteria a presiones significativamente menores. La regla de utilidad clínica dictamina que es imperativo utilizar flujometría Doppler para calcular la presión exacta. Existe un grave peligro metodológico en la literatura médica. El uso de presiones absolutas preestablecidas y fijas genera episodios imprevistos de oclusión arterial total, exponiendo al paciente a un alto riesgo isquémico. Habiendo calibrado meticulosamente nuestro equipo, revisemos la dinámica temporal del entrenamiento en geriatría. Al observar esta gráfica, que simula un registro continuo, identificamos claramente los ciclos precisos de presión, liberación y descanso activo entre series. La carga mecánica óptima debe situarse entre el 20 y el 40% de una repetición máxima, o bien apuntar a un esfuerzo percibido de 6 a 8 sobre una escala subjetiva de 10. En cuanto al volumen y dosificación, prescribimos la ejecución de 3 a 4 series totales, oscilando entre 15 y 30 repeticiones por serie, con una frecuencia semanal de 2 a 3 sesiones. La modalidad de compresión es crucial. Aplicamos un modelo de restricción intermitente, es decir, desinflamos por completo el manguito y liberamos la presión durante las pausas. Su gran utilidad clínica radica en que esta liberación intermitente permite el lavado transitorio de metabolitos ácidos, reduce drásticamente las molestias neuropáticas severas y maximiza la adherencia al tratamiento en la población anciana. El BFRT es un abordaje extraordinariamente versátil, que se ramifica en dos grandes modalidades de ejercicio activo, como lo ilustra este modelo resaltando los sistemas cardiovascular y muscular del cuerpo humano. Por un lado, contamos con la modalidad aeróbica, o AEBFR. Se prescribe a una intensidad moderada del 40 al 80% del volumen de oxígeno máximo.
Su mecanismo se fundamenta en mejorar el volumen muscular periférico, pero lo más notable es que aumenta significativamente el cumplimiento y la elasticidad arterial carotidia, optimizando así la capacidad cardiorrespiratoria concurrente. Por el otro lado, tenemos la modalidad de resistencia, o RE-BFR. Su eficacia es incontestable, logrando incrementos del área de sección transversal equivalentes al entrenamiento tradicional pesado al 80% de una repetición máxima. Domina de manera absoluta en la generación de hipertrofia local. La ventaja clínica universal de estas modalidades es que generamos un estrés mecánico tisular mínimo, previniendo el daño estructural progresivo en pacientes geriátricos que a menudo cursan con osteoartritis severa. Nos enfrentamos frecuentemente a un escenario clínico crítico: el paciente encamado. Para este desafío, aplicamos el protocolo de isquemia y reperfusión pasiva, o PBFR. En la imagen, observamos una extremidad inferior inmovilizada, rodeada de un aura que representa la protección tisular. Este protocolo se aplica en reposo absoluto, sin ninguna carga mecánica externa. Consiste en una compresión isquémica sostenida durante 5 minutos, seguida de una reperfusión y descanso total durante 3 minutos, repitiendo este ciclo cerrado unas 4 veces. Sus indicaciones clínicas específicas lo hacen el abordaje ideal para pacientes postrados, pacientes sedados en unidades de terapia intensiva o aquellos bajo inmovilización estricta por un yeso posquirúrgico. Su mecanismo de protección contra la atrofia es fascinante. Suprime activamente la degradación masiva de proteínas musculares al regular a la baja la expresión del temido gen MURF1. En la práctica, constituye nuestra única herramienta clínica actual para la mitigación muy temprana de la sarcopenia secundaria durante estancias hospitalarias prolongadas. El axioma supremo en la medicina es primum non nocere. Primero, no hacer daño. Es vital evaluar el perfil de seguridad y los riesgos tromboembólicos. Al visualizar el torrente sanguíneo en esta representación, con eritrocitos fluyendo bajo dinámicas de cizallamiento, entendemos el impacto vascular fisiológico. Un entrenamiento con restricción de flujo bien dosificado no afecta negativamente la rigidez arterial sistémica e incluso puede promover mejoras sustanciales en la función endotelial. Sin embargo, no podemos ignorar los riesgos isquémicos latentes. La sobrepresión o los tiempos de oclusión excesivamente prolongados causan una acumulación tóxica severa de metabolitos y una potencial disfunción microvascular por estasis profunda. Por lo tanto, la monitorización clínica debe ser estricta. Es mandatorio evaluar biomarcadores séricos como el dímero D, los productos de degradación de fibrina y la sinasa de creatina en poblaciones de alto riesgo. La utilidad y regla clínica inquebrantable es realizar siempre un tamizaje ecográfico para descartar trombosis venosa profunda e identificar cuadros de hipertensión no controlada antes de iniciar cualquier protocolo. Para estandarizar y perfeccionar nuestra práctica clínica, hemos sintetizado la evidencia en este algoritmo de decisión clínica estructurado a partir de un triaje inicial. Si al evaluar al paciente nuestro objetivo primordial es la hipertrofia máxima, seleccionaremos la modalidad de resistencia. Utilizaremos cargas ligeras del 20 al 40% con una oclusión del 40 al 80% de la presión arterial, aplicados siempre de manera intermitente. Si el objetivo prioritario es rescatar la capacidad cardiorrespiratoria, optemos por la modalidad aeróbica, trabajando a un 40% del volumen de oxígeno máximo en sesiones continuas que van de los 5 a los 20 minutos. Finalmente, ante un paciente inmovilizado donde el objetivo urgente es la prevención de atrofia severa por desuso, aplicaremos el protocolo pasivo, sin carga alguna, mediante ciclos estrictos de isquemia y reperfusión. La utilidad rectora de este algoritmo es permitirnos adaptar la modalidad terapéutica de manera exacta a la movilidad basal y al riesgo cardiovascular del paciente geriátrico en el consultorio. Llegamos a las conclusiones definitivas para nuestra práctica diaria neurológica y geriátrica. Primero, el BFRT es el gran imitador de carga. Logra mimetizar de forma fisiológicamente excepcional la adaptación hipertrófica estructural de un estímulo del 80%, pero utilizando de forma ingeniosa y segura cargas submáximas del 20 al 30%. Segundo, su mecanismo subcelular primario es una obra maestra de adaptación.
El éxito real reside en el profundo estrés hipóxico local, que invierte de inmediato el patrón de reclutamiento hacia las fibras de tipo 2 y detona vías de señalización celular potentísimas como la vía mTOR. Tercero, la ley de la individualización es innegociable. La prescripción de la presión debe estar basada de manera exclusiva y matemática en el eco Doppler. El uso de valores fijos o manguitos sin estandarizar constituye una negligencia metodológica grave. Por último, su seguridad superior está sobradamente comprobada. Su viabilidad está confirmada en geriatría compleja, logrando eludir las cargas articulares nocivas y los temidos picos de tensión sistémica. Hemos concluido la revisión de la evidencia científica más sólida y robusta hasta la fecha, basados principalmente en el artículo publicado en la revista Frontiers in Physiology en el año 2025. Como concluyen estos autores, el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo ha dejado de ser una promesa a futuro o una simple alternativa terapéutica experimental. Hoy representa un pilar vanguardista e indispensable, altamente eficaz para prevenir y tratar la sarcopenia en nuestros adultos mayores. Los invito encarecidamente a incorporar estos protocolos guiados por la evidencia en su práctica clínica diaria, desafiando los paradigmas tradicionales de la rehabilitación. Fomentemos juntos una medicina de excelencia, sustentada en la insaciable curiosidad intelectual y el más estricto rigor fisiológico. Con esta innovación, tenemos en nuestras manos el poder real de devolver la funcionalidad, la autonomía y la calidad de vida a nuestros pacientes mayores. Muchas gracias por su invaluable atención y por su inquebrantable compromiso con la vanguardia médica. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.